Hola amigos de KDFI, es un gusto saludarlos. Este lunes 15 de enero les damos la más cordial bienvenida a este curso, el primer curso que tengo oportunidad de dar en el año. Para todas aquellas personas les deseamos un feliz año, un próspero año 2024 que se cumpla lleno de éxitos. Y muchas gracias por sintonizarnos y seguir aquí en KDFI, donde ya saben que están los mejores capacitadores y pues este 2024 pues no es la excepción. Vamos a tener un tema interesante. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor en nuestra economía, pues el 85 o 90% de las sociedades que existen o de las unidades económicas que existen en el comercio, pues son de las denominadas pequeñas y medianas empresas, pymes como se conoce. Y muchas veces estas pymes podemos ver en las estadísticas que tienen una duración aproximada de 2 años en el mercado y después de 2 años muchas de las que se crearon pues han desaparecido. Y se ha dado un fenómeno interesante sobre por qué desaparecen las pymes después de 2 años en el mercado o 2 años de creación. Y uno de los puntos principales es precisamente porque no tienen un análisis financiero. Si bien a lo mejor la estructura de una pequeña y mediana empresa, quizá a lo mejor pudieras decir que el análisis financiero es para los grandes corporativos o empresas que tienen o unidades económicas que tienen una gran estructura. Sin embargo, se ha podido observar que estas pequeñas y medianas empresas también pueden tener este análisis financiero, obviamente adecuado al tamaño y a las circunstancias de cada una de estas sociedades. Y entonces, una de las circunstancias importantes por las cuales desaparecen estas pequeñas y medianas empresas a lo largo de 2 años o posterior a 2 años es precisamente porque no están enfocadas a este análisis financiero. Aquí vamos a ver en esta plática algunos puntos que les van a ser muy útiles para poder enfrentar quizá a lo mejor esas contingencias que vienen en el futuro a través de este análisis financiero. Y recordemos que una empresa que toma decisiones bien informadas es una empresa que obviamente su durabilidad y su estancia en el mercado pues va a ser perdurable. Y es por eso que nosotros como contadores pues debemos de tener ese expertise. Entonces vamos a dar inicio a esta plática, esperemos que sea de su agrado y que le saquen mucho provecho porque les digo, del 85 al 90% de las unidades económicas que se encuentran en el comercio pues son este tipo de sociedades que son pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra plática siempre recordando alguna frase, algún señalamiento que hace alguno de los personajes históricos o personajes de la cultura popular. Bueno, en este caso vamos a recordar una frase que quizá a lo mejor sea motivo de reflexión. Y esta frase es precisamente la denominada por el cantante Rubén Blades. Rubén Blades es un cantante panameño denominado el poeta urbano de la salsa y precisamente él aborda no nada más temas relacionados con la cuestión urbana, sino que también ha abordado algunos temas de carácter político y bueno, eso le ha llevado a muchos conflictos e incluso a muchas censuras, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Porque ha sido un crítico a través de la música de muchas cuestiones políticas y urbanas que pues él ha observado. Entonces, una de las frases célebres o de los soneos importantes que él ha tenido y que quizá a lo mejor muchas de las personas lo han escuchado es de una canción denominada Amor y Control que sale en el año 1992 y es una de sus canciones más famosas y creo que da un mensaje pues de manera positiva a aquellas personas que de alguna manera tienen alguna tragedia familiar. Y bueno, esta frase que va acompañada de la canción Amor y Control es: dando la espalda no se resuelven los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Es esta frase que viene contenida en esta canción Amor y Control y que Rubén Blades la ha hecho famosa y que es una canción que da ánimo a aquellas personas que pueden tener algún problema
de carácter familiar, como una enfermedad, alguna adicción, etcétera, etcétera, y que en la cultura popular pues se ha vuelto un himno para aquellas personas en las cuales pues tienen este tipo de tragedias. Y esta canción, y en especial esta frase, pues es muy icónica para dar un mensaje de positivo. Entonces estamos recordando esta frase de el cantautor panameño Rubén Blades en su canción Amor y Contra. Pero bueno, una vez que ya vimos toda esta circunstancia, vamos a empezar con qué es una pyme, ¿no? Porque hemos escuchado mucho este concepto de qué es una pyme. Les digo, es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Sin embargo, no sabemos realmente, o vamos a conocer qué es una pyme y cuáles son los parámetros para denominar que una sociedad o una unidad económica se puede considerar como una pequeña y mediana empresa. En este caso, la definición de qué es una pequeña y mediana empresa, podemos dar una definición que es una unidad económica empresarial que se caracteriza precisamente por el tamaño y el alcance limitado en comparación con las grandes corporaciones. Entonces, como les decía en un principio, aquí en nuestro comercio a nivel nacional se estima que entre el 85 y el 90% de las sociedades que existen en el mercado pues son de este tipo, que son pequeñas y medianas empresas. Y en su gran mayoría, estas pequeñas y medianas empresas, por lo regular, son empresas familiares, con lo que se complica un poquito más la toma de decisiones. Y bueno, la definición exacta de una pyme puede variar, pero siempre está enfocada en el número reducido de empleados y los ingresos y activos limitados. O sea, quizá a lo mejor ustedes pudieran encontrar en las bibliografías o en algunas bibliografías el concepto de qué es una pequeña y mediana empresa. Puede variar entre alguna bibliografía y otra, pero siempre el estándar es de que es una sociedad o una unidad económica con un reducido número de empleados, con un reducido número de ingresos o nivel de ingresos y activos limitados. Entonces, eso es lo que van a coincidir siempre las definiciones de una pequeña y mediana empresa. Y bueno, también vamos a considerar, como les mencionaba, ciertos parámetros para determinar si tu sociedad es considerada como una pequeña y mediana empresa. Hay ciertos parámetros en los cuales nosotros debemos de darnos cuenta o debemos de tomar en cuenta para conocer si nosotros estamos o somos una pequeña y mediana empresa. El primer parámetro que debemos de utilizar para conocer si es una pequeña y mediana empresa, pues es obviamente el número de empleados. Y obviamente también aquí las pymes tienen subclasificaciones. Y en este caso podemos clasificar o subclasificar a las pequeñas y medianas empresas en microempresas, pequeña empresa y mediana empresa. Y de acuerdo al número de empleados, por ejemplo, si nosotros somos o tenemos menos de 10 empleados, podemos considerarnos como una microempresa. Si se tienen más de 10 empleados y hasta 49 empleados, podemos considerarnos como una mediana empresa. Y si tenemos entre 50 y 249 empleados, estadísticamente se podría considerar que es una mediana empresa. Entonces, el primer parámetro para considerar que es una pyme pues está en el número de empleados, y de acuerdo a estos números de empleados pues se puede subclasificar en microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Y también otro parámetro que debemos de tomar en cuenta para saber si eres una pequeña y mediana empresa es obviamente también el volumen de ingresos. En este caso, el volumen de ingresos se establece un límite para cada categoría de pyme. Por ejemplo, una microempresa puede tener ingresos anuales inferiores a cierto monto, una pequeña a cierto rango y así sucesivamente. Por lo regular, siempre para considerar que eres una pequeña y mediana empresa, sus ingresos están limitados, por ejemplo, a 2 millones de pesos anuales. Vamos a ver posteriormente ya con cifras estadísticas
cuáles son los parámetros en este concepto de ingresos anuales. También otro de los puntos, y que era lo que mencionábamos en un principio, que todas las definiciones de pequeña y mediana empresa siempre coinciden con esta parte de los empleados, el número de ingresos y el activo. Entonces aquí también, si quieres considerar o quieres saber si eres una pequeña y mediana empresa, también debes de considerar el valor total de los activos, que es también uno de los puntos muy importantes para ver si eres una pequeña y mediana empresa. Y otro de los puntos que también a considerar para ver si eres una pequeña y mediana empresa es el sector industrial. Obviamente en el comercio hay diferentes sectores y cada uno de estos sectores, dependiendo de sus características, va a considerar si una sociedad o una unidad económica se puede considerar como una pequeña y mediana empresa. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta todos estos conceptos para saber si eres una pequeña y mediana empresa o una microempresa, como ya lo habíamos visto en las clasificaciones. Puede ser una pyme, puede ser una microempresa, se subclasifica en una microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. En este caso vamos a ver qué es una microempresa. Y esto va a estar delimitado, como les digo, a estos rangos de empleados e ingresos. En este caso, pues si hablamos de una microempresa, podemos determinar que una microempresa tiene menos de 10 empleados y un volumen de ingresos anual no superior o inferior a 2 millones de pesos. Si hablamos de una pequeña empresa, podríamos decir que una pequeña empresa es aquella que tiene menos de 50 empleados y un volumen de ingresos anual superior a los 2 millones de pesos, pero inferior a 10 millones de pesos. Y una mediana empresa tiene menos de 250 empleados y un volumen de ingresos anual no superior a 50 millones de pesos y un saldo general que no supera hasta los 43 millones de pesos. Entonces, de acuerdo a estas clasificaciones, pues podemos mencionar si eres una micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, recordemos que pues obviamente todos estos conceptos van ligados a el número de empleados y el nivel de ingresos. Aquí también tendríamos que considerar el número o el nivel de activo que se tenga. Y como ya habíamos visto anteriormente o habíamos mencionado, ¿por qué las pymes tienen una corta vida empresarial? Entonces es una pregunta que comúnmente nos podríamos hacer y las estadísticas lo están reflejando. ¿Por qué las micro y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas tienen una corta vida empresarial? Bueno, en este caso vamos a dar los conceptos o algunas de las razones por las cuales estas pymes pueden tener un periodo de vida empresarial muy corto, que como ya lo habíamos mencionado puede ser de 2 años o incluso un poquito más, pero en promedio las micro y pequeñas empresas desaparecen en un periodo empresarial de vida de 2 años. Vamos a ver cuáles son los puntos importantes que se han visto y analizados del por qué las pymes tienen una vida corta empresarial. Bueno, de los primeros puntos que vamos a observar de por qué las pymes tienen una vida tan corta o desaparecen en un corto periodo es problemas financieros. Obviamente, al ser una pequeña, pequeña y mediana empresa, pues el primer problema son los problemas financieros. No es lo mismo los grandes corporativos que quizá a lo mejor en algún momento de su historia tengan una debacle financiera y los socios, accionistas o integrantes de la misma pues puedan aportar y hacer esa amortización de las pérdidas que pudieran tener sin ningún problema y poder seguir avanzando en su vida empresarial. Aquí, en lo que son las pymes, pues los problemas financieros pues se agudizan. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, en la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas son de carácter familiar y entonces en el momento en que empiezan a tener problemas financieros, pues también
no se tiene la solvencia suficiente por parte de los integrantes como para poder resolver estos problemas financieros. Entonces, por eso siempre es recomendable gestionar el flujo de efectivo para enfrentar altos costos operativos. Y esto es parte de lo que el análisis financiero va a hacer por estas pequeñas y medianas empresas. Como les decía, el análisis financiero no nada más se queda para los grandes corporativos, sino que también, y más que nada en nuestro mercado, que como les mencionaba, el 85-90% de las entidades o unidades económicas que existen en el comercio en México, pues son de estas características. Entonces, también tenemos que adaptar todas estas situaciones o este análisis financiero a estas pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque precisamente por falta de gestionar un flujo de efectivo, gestionar costos y gastos, tienen problemas financieros y eso reduce la vida empresarial de una pequeña y mediana empresa. Entonces, el primer problema o la primera razón por las cuales las pymes pueden tener un periodo corto de vida son los problemas financieros. El segundo problema o la segunda razón por la cual estas pymes tienen una vida corta, pues es la falta de planificación y gestión. En este caso no se tiene una estrategia sólida y una gestión eficiente, y obviamente esto lleva al fracaso también a una pyme. Recordemos que también se debe de planificar una estrategia para poder seguir en un nicho de negocios y visualizar si ese nicho de negocios, de acuerdo a la estrategia, logró el objetivo o no fue logrado el objetivo, para poder modificar esas situaciones y enfrentar una nueva situación y hacer a la sociedad, pues obviamente mucho más eficiente con esta gestión. Entonces, aquí la falta de planificación y gestión, pues es otro de los puntos importantes por los cuales estas pequeñas y medianas empresas suelen desaparecer o tener una vida tan corta en el comercio. Como decía, falta una planificación inadecuada de recursos, como ya lo vimos anteriormente en el punto de problemas financieros. No se planifica lo que es el flujo de efectivo, que es lo más común, y hace falta una estrategia de marketing. Quizá a lo mejor también, si hablamos de marketing o publicidad en estos sectores, pues a lo mejor también podríamos vincularlo con los grandes corporativos. Sin embargo, también estas pequeñas y medianas empresas deben de pensar en este marketing, y más aún en estos días con las redes sociales. Recordemos que ahora con el boom de las redes sociales, no nada más el marketing, estamos hablando de publicidad como tal, pues está enfocado, o lo podríamos vincular con las grandes empresas, sino que también ahora con las redes sociales, muchas de estas pequeñas y medianas empresas pueden hacer uso de las redes sociales, y basta con una simple cámara, con una simple dispositivo móvil para poder ustedes hacer una estrategia de marketing a través de las diferentes plataformas que existen en la actualidad, como podría ser Facebook, Instagram, TikTok. Y si ustedes se asoman precisamente a este tipo de plataformas digitales, pues se podrán dar cuenta que muchas de estas pequeñas y medianas empresas han empezado a tener estas estrategias de marketing a través de estas plataformas digitales, que son muy sencillas de manejar, y esto nos va a dar precisamente una vida empresarial mucho más larga. Entonces, aquí es solamente cuestión de ver cómo se empiezan a planificar y a planear estas estrategias. ¿Por qué? Porque prácticamente los recursos están ahí, simplemente necesitas una cámara de un dispositivo móvil para poder hacer este tipo de estrategias de marketing. Y si no me creen, asómense a TikTok y podrán ver muchas estrategias de marketing de pequeñas y medianas empresas que están en esta plataforma y que les han tenido o les han traído muchos frutos y mucho mayor nivel de ventas y obviamente captación de clientes o de prospectos de clientes. Entonces, como les decía, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales, ahora
pues ya queda atrás ese mito de que el marketing es solamente para los grandes corporativos, ¿no? Ahora con las redes sociales, el marketing está al alcance de cualquier persona. Obviamente, aquí hay que acercarse a alguna persona que conozca de mercadeo, de marketing, para que tengas una planeación de marketing pues mucho más eficaz. Otro de los puntos importantes por los cuales este tipo de unidades económicas desaparecen es obviamente por la competencia intensa. Y obviamente esto lo que causa es precisamente pues la incapacidad para diferenciarse o adaptarse a las tendencias del mercado. Como lo veíamos en el punto anterior en las estrategias de marketing, por ejemplo, pueden ser dos pequeñas y medianas empresas, dos pymes que tienen el mismo producto, sin embargo, una tiene planificado una estrategia de marketing a través de TikTok, a través de Instagram, etcétera, etcétera, donde ofrece los productos que tiene al alcance con ciertas estrategias, ciertas innovaciones, y a lo mejor la otra sociedad que tiene los mismos productos no se adapta a estas situaciones y obviamente pues la competencia lo que va a hacer es empezar a comerse a esta pequeña y mediana empresa que no se ha adaptado a este tipo de tendencias y obviamente pues va a hacer que desaparezca. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esta parte de la competencia intensa y parte del análisis financiero que nosotros debemos de ver en este tipo de sociedades es precisamente lo que nos va a dar una capacidad de poder diferenciarnos entre uno y otro y ver cuáles son los nichos de oportunidad que pudiera tener esta pequeña y mediana empresa. Otro de los problemas por los cuales, o de las circunstancias por las cuales puede desaparecer una sociedad de estas características es los problemas legales y regulatorios. En este caso lo mismo también, muchas veces también por desconocimiento en lo que es esta parte legal o regulatoria, muchas sociedades o muchos emprendedores, quizá a lo mejor con grandes ideas, por el desconocimiento en materia legal y en materia regulatoria, pues puede ser de que estén operando y caigan en alguna situación en la cual pues sean afectos a alguna sanción, alguna infracción y alguna multa, y obviamente todas estas situaciones pues van a hacer que desaparezca o tenga una vida corta. Entonces por eso también existen muchas plataformas o muchos talleres o incubadoras de negocios donde precisamente se da toda esta asesoría y capacitación precisamente en cuestiones legales y regulatorias para que estas pequeñas y medianas empresas no, en el momento en que estén operando y no caigan en alguna infracción o sanción que les permita pues tener litigios costosos o dificultades para cumplir con las normativas o con la normatividad que está inmersa en su actividad. Entonces es muy importante que también cuando se empiece un negocio o las pequeñas y medianas empresas empiecen un negocio, pues se acerquen a este tipo de incubadoras. Si es que no tienen los recursos como para pagar un abogado, un contador o un asesor financiero de manera particular, siempre hay otras opciones en las cuales hay incubadoras de negocios donde quizá a lo mejor los costos sean más bajos y puedan tener esta ventaja de tener una asesoría de carácter legal, de carácter financiero y de carácter regulatorio para que su negocio pues siga en marcha y no tenga una vida tan corta como está en las estadísticas. Otra de las situaciones por las cuales tienen una vida corta pues es la innovación insuficiente. Muchas veces debido a la limitada cuestión de los ingresos, de la capacidad también para poder reclutar alguna situación o personal, pues muchas veces no innovan lo suficiente para poder seguir compitiendo en el mercado. Entonces también estas pequeñas y medianas empresas no invierten en esta innovación y obviamente al no invertir en esta innovación, pues suele que puedan quedarse rezagadas en el mercado y desaparecer. Entonces aquí también es muy importante que parte
de los ingresos que puedan obtener los destinen a una innovación necesaria para poder seguir subsistiendo en el mercado. Como les decía, a lo mejor invierten en un software para poder, no sé, hacer un proceso más eficiente, encaminado a la satisfacción del cliente, que ese software a lo mejor otra de las sociedades que sea de su competencia no lo tiene, y ese va a ser un punto de diferencial para que ustedes puedan captar más clientes. Entonces hay que encontrar siempre un punto donde te haga diferente a los demás, y este puede ser un punto en el cual tú puedas invertir en innovación. Entonces las pequeñas y medianas empresas por lo regular no piensan mucho en este punto de invertir en innovación. Y obviamente esto lo que causa pues, es que no se adaptan, o la incapacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos o satisfacer demandas cambiantes del mercado. Entonces es muy importante que a través de estos análisis financieros que se pueden hacer, no nada más de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa, que muchas veces la cuestión cualitativa es muy importante para completar nuestro análisis financiero. No nada más nos vayamos con los números, sino también hay que ver las cuestiones cualitativas, ver cuáles son las ventajas que han tenido mis competidores o cuáles han sido las ventajas de otras personas para poder adaptarlas y nosotros también competir en el mercado obviamente con una innovación. Otro de los problemas que tienen las pymes, y por eso tienen una vida tan corta, es precisamente los problemas en la gestión del talento. Muchas veces no se gastan el tiempo ni el dinero en gestionar el talento. Entonces simplemente contratan a la persona que a lo mejor sus posibilidades sea mucho más barata en el mercado, sin darse cuenta del verdadero talento que pudiera tener otra persona. Quizá a lo mejor piensen que el contratar a una persona que gana más dinero o que gana un salario promedio más alto que los demás, pues eso obviamente tiene que implicar que es una persona que tiene un talento y que puede aportar algo más a la sociedad, y no simplemente a lo mejor una persona que a lo mejor por pagarle un poco menos del salario, pues no tenga esa iniciativa o esa capacidad como para poder contribuir en el crecimiento de la sociedad. Entonces, muchas de las cuestiones por las cuales las pymes también no tienen una vida tan larga es precisamente que no gestionan el talento, ¿no? Ellos lo que quieren es pagar mano de obra barata y que sea eficiente, pero muchas veces no se puede conseguir eso. Entonces hay que invertirle en la gestión de talento. Quizá a lo mejor te va a costar una persona o un colaborador, como ahora es el nuevo término que utilizan para estas situaciones, un colaborador que quizá a lo mejor te cueste un poco más el pagarle, pero que te esté dando resultados y sea el diferenciador con tu competencia. Entonces aquí es muy importante también tener este punto y que las pymes tengan en cuenta que la gestión de talento también es muy importante para que tengan una vida mucho más larga. Y obviamente también esto, pues también esta decisión de gestionar el talento y ver si puedes pagar una persona que implique una mayor inversión, pues también el análisis financiero te va a dar este punto de decisión. Entonces, como les decía, este problema de gestión es la incapacidad de atraer, retener y desarrollar empleados clave. A lo mejor tú contrataste un empleado con un salario a lo mejor mediano, pero te va dando frutos y vas viendo que está rindiendo en tu sociedad, en tu unidad económica, y posteriormente te das cuenta que es el diferenciador con la competencia. Y a lo mejor esta persona también conoce de sus capacidades y te pide ya un aumento de salario, un aumento de honorarios, y tú a lo mejor por no tener esta cuestión de gestión de talento dices no, pues no te voy a aumentar, y la dejas ir, y eso va a provocar que obviamente ese diferenciador que tenías con tu competencia pues caiga y ya no lo tengas, y puede repercutir en los ingresos que venías desarrollando. Entonces es muy importante que las pequeñas y medianas empresas tengan en cuenta que también el talento es